¿Qué onda, perritos? ¿Cómo están? Ugh. A ver, otra vez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí otra vez Galletas Cósmicas con un nuevo capítulo, o nuevos capítulos, no lo sé. Quedando poco más de 30 páginas, creo. Sí, poco más de 30 páginas para terminar este libro tan increíble llamado La Vuelta al Mundo en 80 días. Y pues espero que les guste, espero que les encante. Ay, güey, perdón. Pues venga, empezamos. Este es el capítulo 32. Venga. Al partir, el China se llevaba, al parecer, la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques de la White Star Line, ni los de la compañía Inman, ni los de la compañía Iman, ni los de la línea de Hamburgo, ni otros podían responder a los proyectos del gentleman. El Pereire, de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques se igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partía hasta 3 días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino a El Havre, o el Havre. Y lo mismo sucedía con los de la línea de Hamburgo. Así es que la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Iman, uno de los cuales el City of Paris se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque estando dedicados al transporte de emigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor y su velocidad es mediana. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó el gentleman consultando su Bradshaw, que la reseñaba día por día. Los movimientos de la navegación transoceánica. Los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto lo mataba, porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta, con los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos no dijo más que estas palabras. Mañana veremos lo que se hace. Venid. Mr. Fogg, Mistress Aouda, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo al Hotel San Nicolás en Broadway. Tomaron unas habitaciones y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mistress Aouda y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre, desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores andadores de la línea Cunard, habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que lo aguardase y de haber prevenido a Mistress Aouda que estuviese dispuesta. Después se dirigió al Hudson y, entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a hacerse a la mar, aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día en que 100 embarcaciones no salgan rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela, y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba, al parecer, en su última tentativa, cuando vio, a la distancia de un cable lo más, un buque mercante de hélice, de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta, vapor de casco de hierro con los altos de madera. El capitán de la Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida.
Era hombre de 40 años, especie de lobo de mar, con trazas de regañón y poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo. ¿El capitán?, preguntó Mr. Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo, Andrés Speedy, de Cardiff. ¿Vais a salir? Dentro de 1 hora. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras en la cala. No hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y resonante. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre 11 y 12 nudos. La Enriqueta es muy conocida. ¿Queréis llevarme a Liverpool, a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Por qué no a China? Digo Liverpool. No. ¿No? No. Estoy en marcha para Burdeos. ¿No importa qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. Lo fleto. No. Lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta lo que con el patrón de la tankadera. Hasta entonces, el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez, el dinero no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, a no cruzarlo en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: «Pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos?» «No, aun cuando me dierais $200. Os ofrezco 2000. ¿Por persona?» «Por persona». ¿Y sois 4? 4. Speedy empezó a rascarse la frente, como si hubiese querido arrancarse la epidermis. $8000 que ganar, sin modificar el viaje, valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a $2000. Por otra parte, no son ya pasajeros, sino mercancía preciosa. Parto a las 9, dijo nada más el capitán Speedy. ¿Y si vos y los vuestros no estáis aquí? A las 9 estaremos a bordo, respondió con no menos laconismo Phileas Fogg. Eran las 8:30. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al Hotel San Nicolás, traer a Aouda, Picaporte y el inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis. Todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando supo Picaporte lo que costaría esta última travesía, prorrumpió en un prolongado «oh», de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltarían más de 7000 libras en el saco. Y bueno, ese fue el capítulo 32. Vamos con el 33, yo creo. Que sí que es lo más factible. Y ya nos quedarían unos cuantos más. Uy, ok, nos quedan bastantes páginas. No sé si las voy a leer todas, la verdad. Pero bueno, espero que no nos demoremos tanto. Venga. Capítulo 33. 1 hora después del vapor Enriqueta trasponía el faro que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, el 13 de diciembre a mediodía, subió un hombre al puentecillo para tomar la altura. Pudiera creerse que era el capitán Speedy. Nada de eso. Era Phileas Fogg. En cuanto al capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y corrompía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable, llevada al paroxismo.
Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool, y el capitán había aceptado el pasaje para Burdeos, y a las 30 horas de estar a bordo, a golpes de billetes de banco, la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata, que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su cámara, y la Enriqueta se dirigía a Liverpool. Solamente que, al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marinero. Ahora, más tarde se sabrá de qué modo había de terminar la aventura. Entretanto, Mistress Aouda no dejaba de estar inquieta, y Fix quedó de pronto aturdido. En cuanto a Picaporte, le parecía aquello simplemente adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y efectivamente, la Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando el viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la máquina, la Enriqueta, en los 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3.500 millas que separan Nueva York de Liverpool. Es verdad que, una vez llegados allí, lo ocurrido en la Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera, razonaba Fix. Durante los primeros días la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste. Las velas se establecieron y la Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, le entusiasmaba a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él, maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia como si le hubiesen caldeado las hornillas de la Enriqueta. A veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y lo miraba con los ojos que decían mucho, pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero, después de todo, un gentleman que empezaba por robar 55,000 libras bien podía concluir robando un buque. Y Fix acabó por creer naturalmente que la Enriqueta dirigida por Fogg no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón convertido en pirata se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su cámara, y Picaporte, encargado de proveer a su sustento, no lo hacía sin tomar las mayores precauciones. Respecto de Mr. Fogg, ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo. El 13 doblaron la punta del banco de Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sureste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó vapor, pero, a pesar de todo, la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada, que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo, en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso en que la Enriqueta no podría aguantar. Ahora bien, si era necesario huir, no quedaba otro arbitrio que lo desconocido, con toda su mala suerte. El semblante de Picaporte se nubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días sufrió el honrado muchacho mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo, ni aún disminuyó la fuerza del vapor. La Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre la ola, la atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas alas, cuando algunas montañas de agua levantaba a la popa. Pero el buque iba siempre avanzando.
El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiese podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas, por desgracia, sopló con obstinación por el sureste, no permitiendo utilizar el velamen, y eso que, como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. A ver, un momento. Ok. El 16 de diciembre no había todavía retraso de cuidado, porque era el día 75º desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha, y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se hubiera podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si al viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día, el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg. Sin saber por qué y por presentimiento, Picaporte experimentó viva inquietud. Hubiera dado una de sus orejas por oír con la otra lo que decían. Pudo al fin recoger algunas palabras, y entre otras, las siguientes, pronunciadas por su amo. ¿Estáis cierto de lo que aseguráis? Seguro, señor. No olvidéis que, desde nuestra salida, estamos caldeando con todas las hornillas encendidas, y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré, respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. Ah, decía para sí, será hombre famoso mi amo, si vence esta dificultad. Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación, pero el inspector le contestó con los dientes apretados. Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool? ¡Pardiez! Imbécil, respondió el agente, encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder cuál se merecía a tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender, pero al considerar que Fix debía estar muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: activad los fuegos haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible. Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor, pero 2 días después, el 18, el maquinista dio parte, según lo había anunciado, de que faltaría aquel día el carbón. Que no se amortigüen los fuegos, respondió Fogg. Al contrario, cárguense las válvulas. Aquel día, a cosa de las 12, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre, y bajó por la escotilla diciendo: estará indudablemente hidrófobo. En efecto, algunos minutos más tarde, llegaba a la toldilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. ¿Dónde estamos? Tales fueron las primeras palabras que pronunció entre la sofocación de la cólera, y ciertamente que no lo habría contado, por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. ¿Dónde estamos?, repitió con el rostro congestionado. A 770 millas de Liverpool, respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. ¡Pirata!, exclamó Andrés Speedy. Os he hecho venir para... ¡filibustero!, para rogaros que me vendáis vuestro buque. ¡No! ¡Por 1000 pares de demonios, no! Es que voy a tener que quemarlo. ¿Quemar mi buque? Sí, todo lo alto, porque estamos sin combustible. ¿Quemar mi buque? ¡Un buque que vale $50,000! Aquí tenéis 60,000, respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrés Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de $60,000 cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento la cólera, su encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años y este negocio podía hacerlo de oro. La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. ¿Y me quedaré el casco de hierro?, dijo el capitán con tono singularmente suavizado. El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa concluida? Concluida.
Y Andrés Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó, haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque de ira. Cerca de 20,000 libras gastadas, y aún dejaba a Fogg al vendedor el casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55,000 libras. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo a Mr. Fogg: «No os asombréis de todo esto, porque habéis de saber que pierdo 20,000 libras si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 y 45 minutos de la noche. No llegué a tiempo al vapor de Nueva York, y como os negabais a llevarme a Liverpool». «Y bien hecho, por los 50,000 diablos del infierno», exclamó Andrés Speedy, porque salgo ganando lo menos 40,000 dólares. Y luego añadió con más formalidad: «¿Sabéis una cosa, capitán?» A ver, otra vez. ¿Sabéis una cosa, capitán Fogg? Capitán Fogg, hay algo de yankee en vos». Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba, cuando Phileas Fogg le dijo: «Ahora, ¿este buque me pertenece?» «Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es de madera se entiende». «Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vayan echando a la hornilla. Júzguese la mucha leña que debió gastar para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día, la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a la hornilla. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte, rajando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 100 hombres. Era un furor de demolición. Al día siguiente, 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente fueron devorados. La Enriqueta ya no era más que un barco raso, como el del Pontón. Pero aquel día se divisaron la costa irlandesa y el faro de Fastnet. Sin embargo, a las 10 de la noche, el buque no se encontraba aún más que enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», le dijo entonces el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en sus proyectos, «siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». «Ah», dijo Mr. Fogg, «¿es Queenstown esa población que divisamos?» «Sí». «¿Podemos entrar en el puerto?» «Antes de 3 horas no, solo en pleamar». «Aguardemos», respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que, por una suprema inspiración, iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool, por vapores de gran velocidad, adelantando 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja al Correo de América, en lugar de llegar al día siguiente por la tarde. Con la Enriqueta, a Liverpool, llegaría a mediodía, y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana, la Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, lo dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg y, sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían dudas en su ánimo? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sea como fuere, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mistress Aouda, con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar, subía el tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, todo máquina, que desdeñándose subir con las olas, pasaban invariablemente el través de ellas. A las 12 menos 20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool.
ya no estaba a más que a 6 horas de Londres. Pero, en aquel momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y, exhibiendo su mandamiento, le dijo: ¿Sois Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina, quedáis arrestado. Oh, shit. ¿Qué, güey? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, me estás diciendo que... ¿Qué pedo, güey? Wow. Vamos a leer un capítulo más. Ya va a ser el gran final. 34, capítulo 34. Wow. ¿Okay? Está siendo un muy buen capítulo. Un muy buen final, ¿eh? Todo el bendito libro esperando a que dijera eso ese cabrón. Venga, capítulo 34. Con este capítulo, nos quedan 4 capítulos. Es correcto. Venga. Phileas Fogg estaba preso. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche, aguardando su traslación a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman, a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación, su corazón se indignó, las lágrimas corrieron por sus mejillas, cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido a un gentleman, porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable. La justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa ocultando a Mr. Fogg lo que sabía. Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había contado a su amo? Advertido éste, quizás hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido, a sus expensas y en su seguimiento, a esa malaventurada gente a poner pie en suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mistress Aouda y él se habían quedado, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían, ni uno ni otro, abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a este, estaba bien y perfectamente arruinado, y esto en el momento en que iba a alcanzar su objetivo. La prisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool el 21 de diciembre, tenía de tiempo hasta las 8:45 minutos para presentarse en el Reform Club, o sea, 9 horas y 15 minutos, y le bastaban 6 para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a Mr. Fogg, inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no lo había tampoco conmovido, al menos en apariencia. Habríase formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró detrás de él? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer en su conciencia, se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. Sí, en cambio, era un ladrón, estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir? Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto. Pero la puerta estaba sólidamente cerrada, y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje, en la línea que contenía estas palabras: 21 de diciembre, sábado, en Liverpool. Añadió: día 80, a las 11:45 minutos de la mañana. Y aguardó.
Dio la 1 en el reloj de la aduana. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se escuchó un ruido afuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oían las voces de Picaporte y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistress Aouda, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. «Señor», dijo tartamudeando. «Señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón preso hace 3 días. Vos, libre». Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective, lo miró de hito en hito y, ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho, echó sus brazos atrás y luego, con la precisión de un autómata, golpeó con sus 2 puños al desgraciado inspector. «¡Bien aporreado!», exclamó Picaporte. Fix, derribado en el suelo, no pronunció una palabra, pues no le había dado más que su merecido, y entre tanto, Mr. Fogg, Mistress Aouda y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso para Londres. Eran las 2:45. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección a Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía recorrerse en 5 horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre. No obstante, hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido. No mames, cabrón, qué capitulazo, güey. Qué capitulazo, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, cabrón. Qué capitulazo, wow, 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 wow. ¿Qué? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cabrón? Wow. Wow y wow y wow. Espero que les haya gustado este capítulo. No me lo puedo creer. Está. Qué gran. Nos quedan 10 páginas. Nos quedan 7 páginas. 7 páginas, güey. 8 páginas. Nos quedan 8 páginas exactamente para terminar esta gran travesía. Bueno, 10 páginas. Nos quedan 10 páginas. Wow. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y nos vemos en el próximo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.